Hola, gracias por acompañarnos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es el seguro de mercadería y la importancia del seguro de mercadería en las exportaciones, importaciones, pero sobre todo en lo que es comercio exterior. Primero que nada, ¿a quién contrato? O a la compañía de seguro o al broker. En definitiva, que al broker. ¿Por qué? El broker es una persona jurídica que te va a dar un abanico de posibilidades de trabajar con las diferentes compañías de seguro. Puedes trabajar con, no sé, con Alianza, con Visa, con Credinfor, por mencionar algunas. Entonces ellos te van a presentar sus ofertas con todas las compañías de seguros, con las diferentes condiciones, con las diferentes características y te van a asesorar qué es lo que te conviene en ese momento, qué tipo de póliza vas a tomar y con qué compañía de seguro. No incrementa el costo en lo más mínimo, ya que el tema de sus honorarios no va a ser cubierto por el que vos lo contratés, sino por la compañía de seguros. Entonces eso es algo muy beneficioso, porque en el caso de que se den siniestros, quien te va a apoyar, quien te va a asesorar, te va a ayudar para que puedas tener una indemnización, sin lugar a dudas, es tu broker. Entonces la decisión de con qué broker vas a trabajar es súper importante. ¿Por qué también es importante asegurar la mercadería? Hay muchos importadores que piensan que esto es un costo adicional y no siempre aseguran sus cargas, solamente aseguran sus cargas aquellas que son más valiosas, que consideran que tienen más riesgo de que llegue a sucederles alguna figura, pero hay algunas mercaderías que no las llegan a asegurar. Definitivo, no aseguran estas cargas. Eso es un error, porque hay dos puntos a tomar en cuenta para sí o sí asegurar las cargas. Lo primero es el riesgo. Toda mercadería corre riesgo que algo le llegue a suceder. Entonces vale la pena asegurar la mercadería. Pero ¿qué pasa? Me ha tocado muchas veces a lo largo de los años que doy docencia en comercio exterior. Lo siguiente, mi mercadería, si bien es valiosa, pero es pesada, no es muy frecuente que haya un robo por parte de la mercadería. No considero necesario asegurar la carga, aparte de que va a incrementar mis costos. Entonces eso es un error, es un desconocimiento de parte del importador, que si es lo que quiere es proteger sus costos al no asegurar la mercadería. Cuando ésta llegue, después que haga el transporte y se tenga que nacionalizar, la aduana le va a exigir que se aplique el 2% del valor de su mercadería. Y al final va a terminar pagando más dinero por no asegurar su carga, ya que tiene que aplicar este 2%. Entonces es un error. Desde cualquier óptica vale la pena asegurar la mercadería, así sea por protección o por proteger tus propios costos internos. Otro de los puntos súper importantes a considerar es qué tipo de póliza de seguro de mercaderías me conviene. Hay dos tipos de póliza: las pólizas flotantes y las pólizas por viaje. Las pólizas flotantes o por viaje, también se las conoce póliza flotante, aquella que está hecha a la medida y que el importador o exportador tiene un movimiento frecuente. Entonces tiene una tarifa especial versus aquel importador que su movimiento no es frecuente, mueve mercadería de vez en cuando. Entonces la tasa o la prima que le cobra la compañía de seguros tiene relación directa con el movimiento que ellos tienen. Por consiguiente es mucho más cara que para aquel exportador o importador que tiene un movimiento frecuente. Entonces vamos a resumir nuevamente: las pólizas pueden ser por travesía o por viaje, que tiene duración tu póliza únicamente mientras dura tu embarque, mientras dura el transporte en sí de tu embarque, lo nacionalizás, un tiempo corto. Luego tenemos las pólizas flotantes. Las pólizas flotantes tienen duración de 1 año y podés hacer infinitas aplicaciones a lo largo de ese año. Se las conoce con el nombre de pólizas hechas a la medida. ¿Por qué? Vamos a explicar. Normalmente la compañía de seguros te pide realizar un análisis de todo tu movimiento del año anterior. Ok, estamos en la gestión 2022, te van a pedir la gestión 2021, van a revisar vamos a hablar desde el punto de vista de importaciones. ¿Cuántas importaciones desarrollaste a lo largo del año pasado? ¿Cuántos embarques? ¿Cuántos fueron aéreos? ¿Cuántos marítimos? ¿Cuántos terrestres? Y lo más importante, el valor de cada una de tus mercaderías. Va a ser una sumatoria. Un ejemplo: el año pasado llegaste a mover el valor de tu mercadería $200.000, entonces te va a hacer una póliza a medida por $200.000. ¿Con qué propósito? Que esta gestión este año llegues a mover en valor de tu mercadería esos mismos $200.000 y te va a dar tasas
para ese monto. Entonces, si es que vos tenés un movimiento mayor, el siguiente año te va a mejorar las condiciones de tu póliza de seguro de mercaderías. Entonces, volviendo, hay dos tipos de pólizas, la póliza flotante y las pólizas por travesía o por viaje. Los tipos de coberturas, así como existen dos pólizas para decidir si así sea flotante, así sea póliza por travesía o por viaje, también existen dos condiciones o dos cláusulas que debo tener muy claro en qué consiste una, en qué consiste la otra. Son las cláusulas todo riesgo y las cláusulas LAP o libre de avería particular, cláusula A o cláusula LAP. La cláusula LAP tiene una cancelación de una prima mucho más baja. ¿Por qué? Porque tiene que sufrir algún daño el medio de transporte. Si el medio de transporte en el que estás transportando tu mercadería no sufre ningún daño y hay un siniestro, lastimosamente la compañía de seguros no va a poder indemnizarte, no va a poder pagarte. La diferencia con la cláusula A, porque esta es más cara, porque efectivamente no tiene que sufrir ningún daño el medio de transporte para que procedan con la indemnización en caso de un siniestro. Luego vienen las otras dos condiciones adicionales a la cláusula así sea A o así sea LAP, que son la condición de con repetición y sin repetición al medio transportador. ¿En qué consiste? Por si acaso, repetir es lo mismo que subrogar. La condición de sin repetición es cuando la compañía de seguros indemniza a su cliente, le cancela o le paga a su cliente y no va a ir a cobrarle a nadie más. O sea, no va a buscar un responsable, no va a ir a cobrarle a una tercera persona, a una tercera empresa, etc. Estas pólizas evidentemente son más caras porque no tienen la posibilidad de recuperar el dinero que están cancelando. En cambio, la condición de con repetición al medio transportador, sí. Por eso tiene una prima más barata. Una vez que se cancela al cliente, en este caso vamos a decir que el cliente es el importador, inmediatamente después de la cancelación va y busca al responsable y extiende esta responsabilidad cobrándole o subrogándole. ¿Por qué esto es importante en lo que son las cotizaciones? Como importador yo debo de revisar muy bien las condiciones que me están manejando en lo que es transporte. La mayoría de las empresas de transporte, los agentes de carga, los consolidadores tienen pólizas flotantes que las extienden a sus clientes. Entonces, toda empresa seria te va a ofertar no solo transporte, sino seguro de mercadería, con tasas que ya cada importador tiene que analizar si es que tiene sus pólizas flotantes, cómo están estas tasas versus lo que te están ofertando. Entonces, algo súper importante que yo como importador debo de analizar es lo siguiente. Si es que yo voy a aceptar hacer transporte y seguro de mercadería con la empresa que estoy decidiendo trabajar, voy a evitarme el tener que hacer la aplicación a mi propia póliza flotante. Y la voy a hacer a través de esta empresa que yo estoy contratando. ¿Esto es beneficioso? Vamos a conversar sobre este punto más adelante. Aquí lo que es muy importante es analizar qué sucede cuando yo decido no asegurar la carga con la empresa de transporte que estoy trabajando. Ellos siempre te van a poner una condición. En caso de no aceptar nuestra oferta, considerar que deben pasarnos la aplicación con la condición de sin repetición al medio transportista. En palabras sencillas, lo que te está queriendo decir, ok, usted va a tomar el seguro por su cuenta, ok, es responsabilidad del importador asegurar sus mercaderías. Es neta responsabilidad del importador, no de las empresas de transporte ni los agentes de carga. Pero la vas a asegurar con la condición de sin repetición. ¿Qué quiero decirte con esto? Que yo voy a trabajar dentro de un marco correcto, voy a hacerme cargo de tu mercadería, no voy a ser irresponsable, pero si aún con todo ese condicionante sucede algún siniestro y se demuestra que se procedió de acuerdo a todo lo que es el margen legal, la compañía de seguro va a indemnizar al importador y no va a ir a cobrarle a la empresa de transporte o a la agente de carga. O aquí también es importante porque no solamente se repite, saber que no solo se repite en contra del transportista o en contra del agente de carga, se repite en contra de quien resulte responsable de haber roto la cadena de distribución física internacional, o sea, donde se demuestre que se dio el siniestro. Puede ser que se repite en contra del puerto, en contra de la empresa, no sé, almacenera,
contra la agencia despachante, o sea, la figura ya se amplía, no es únicamente contra la empresa de transporte. Esto es muy importante aclararlo. Entonces, yo como importador debo saber muy bien la diferencia entre una condición de con repetición y sin repetición al medio transportador. ¿Por qué el transportista te pide siempre sin repetición? Porque generalmente cuando no se contempla la condición de sin repetición, inmediatamente la compañía de seguro indemniza, va y le cobra al transportista. Es al primero que siempre va a querer ir a cobrarle. Entonces, toda empresa de transporte seria te va a poner esa condicionante. Sabemos que como importador me va a resultar un poco más pesado el pago del seguro de mercadería, sí, sin lugar a dudas que sí. Cuando yo debo de decidir como importador asegurar mi mercadería con la empresa de transporte versus la póliza que yo tengo. Si la tasa que me oferta la empresa de transporte o el agente de carga es más baja, es conveniente, pero jamás si la tasa que me están ofertando es más cara. Económicamente no me conviene. Segundo, evidentemente cuando se da un siniestro, ellos me van a apoyar, me van a hacer el trabajo más sencillo en lo que se refiere a la presentación de documentación para la aplicación en el caso del siniestro. Algo que yo debo tomar muy en cuenta, si yo tengo una póliza flotante de seguro de mercaderías y a lo largo de todo el año no la utilizo y aseguro todo con el transportista o el agente de carga, el próximo año mis tasas van a subir porque estoy incumpliendo el compromiso por el que me hicieron la póliza flotante. No tengo movimiento. Entonces ya no soy un cliente atractivo o un cliente interesante para la compañía de seguro y mis condiciones no van a mejorar, al contrario, van a desmejorar y posiblemente se elimine mi póliza flotante. Por consiguiente, la mayoría de las empresas importadoras lo hacen aleatorio. Empiezan a hacer un análisis cuando les es conveniente asegurar con la póliza flotante de su empresa de transporte y cuando con su propia póliza flotante. Ok, vamos a hablar de que lastimosamente sucede un siniestro. ¿Cuánto tiempo se tiene para poder avisar a la compañía de seguro o a tu broker? Porque aquí estamos conversando de que es importante que trabajes con broker. Inmediatamente, máximo 15 días según dice la ley. Después de que vos haces la información, ellos tienen que pasarte una condición, que es un listado de documentos que tenés que presentar. Vos tenés exactamente 30 días para pronunciarte. Ok, te dicen, por dar un ejemplo, porque depende mucho del tipo de mercadería, si has utilizado un transporte aéreo, marítimo, terrestre. Ok, documentos de transporte, facturas, listas de empaque y toda la documentación más las cartas de reclamo a todos los involucrados. Entonces es súper importante trabajar con broker porque el broker va a revisar todo lo que vos vas a enviar, inclusive las cartas de reclamo y las cartas de respuesta de cada uno de los involucrados. Esto es muy importante entender que se tiene 30 días. Si no lo respondes y no entregas todos los documentos dentro de los 30 días, lastimosamente estás fuera de plazo y no va a haber indemnización. Presentaste todos tus documentos dentro de los 30 días, ellos también tienen 30 días para pronunciarse, la compañía de seguro, para decirte si tu reclamo es o no es procedente. En el caso que te digan que no es procedente, generalmente se da primero porque el embalaje no era el adecuado, era deficiente. En materia de seguros el tema del embalaje es algo súper importante a considerar. Segundo, la franquicia. Puede ser que una vez cuantificado tu siniestro no sobrepase la franquicia que tenés en tu póliza. Un ejemplo, que es el más común, te ponen un porcentaje o un monto mínimo. Tu monto mínimo de franquicia era $2,000 y tu siniestro únicamente llegó a 1,500. Entonces, lastimosamente, no vas a tener cobertura. Pero tu siniestro fue 5,000. Entonces, y tu franquicia únicamente es 2,000, de tu cheque de indemnización te van a descontar la franquicia que son los 2,000. Así funciona el tema de franquicia. Vas a tener indemnización. Entonces, tenemos 15 días para pronunciarnos, ellos 30 días para responder qué se necesita, van a enviarte también todos los requisitos y vos tenés 30 días para presentar toda la documentación, nuevamente 30 días para que ellos se pronuncien si aceptan o no tu reclamo. En el caso de que el reclamo sí proceda, que sí te acepten, ellos tienen 30 días para sacarte tu cheque de indemnización.
La materia de seguro es bastante amplia. Si quieres conocer un poquito más acerca de lo que es seguro de mercaderías en importaciones, te invito a que continúes siguiéndonos en las redes sociales. Muchas gracias.